13 horas 50 minutos, estamos de vuelta. Antonio Banda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, está usted pensando lo que yo me sé. Esa corbata es de... No, es la de él. Yo tengo una igual, pero no que se la haya dejado ahora para... No. La actualidad económica está que arde, nunca mejor dicho, porque tenemos hoy registros en OHL, en Indra y en Saerco por el asunto de Ignacio González y demás. Así que está la cosa, en fin, que arde. Pero no vamos a hablar de eso porque... Vete tú a saber ya lo que aparece, de eso, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar más bien de, como usted sabe, Antonio Banda, philcapital.com, siempre que aparece por aquí, es para hablar de economía y ofrecer juicios sobre informaciones que normalmente o nos pasan desapercibidas o por falta de pericia no sabemos interpretar y que sin embargo son muy importantes. Por ejemplo, resulta que toda la gente que maneja dinero está muy preocupada por la reforma fiscal de Trump. Y usted dirá, ¿y a mí qué? Si a mí el que me hace la vida imposible es Montoro. Sin embargo, resulta que el efecto de la reforma fiscal de Trump sobre el conjunto del mercado norteamericano, es decir, sobre el conjunto del mercado mundial, es muy importante. Bueno, efectivamente Trump, antes de ser presidente, en toda su campaña, se centró mucho en qué cambios necesitaba la economía americana para lo que él dice, ¿no? América primero. Y dentro de ese modelo, América primero significa, pues fundamentalmente, intentar algo en el que él está dentro, ¿no? Que los pagos fiscales se ajusten, y se ajusten no como lo pensamos aquí, ¿no? Que es por abajo, ¿no? Sino que se ajusten por arriba, es decir, las contribuciones tienen que empezar a tener sentido, ¿no? O sea, otro modelo de relación con el fisco que tampoco es que no pagar, sino que a lo mejor hay gente que paga mucho y a lo mejor podría pagar más a costa de tener una buena organización tributaria, ¿no? Que de hecho Estados Unidos tiene un problema, que es que hay mucha gente que no paga nada porque no están ni siquiera registrados, hay mucha gente que paga demasiado y gente que le parece que paga mucho con salarios muy bajos, ¿no? Entonces, él, en esa gran reforma fiscal, lo que pretende es cambiar el modelo de fiscalidad americano. La cosa es que está tardando en aplicarla, acaba de llegar, sí, tampoco. Y el Fondo Monetario Internacional, que está muy inquieto, porque Christine Lagarde, no sé lo que le pasará, ha dicho que acelere, que acelere. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en la presentación del informe de estabilidad financiera global que el auge de los mercados en Estados Unidos se debe a una anticipación del estímulo fiscal prometido por el presidente Donald Trump, por lo que la volatilidad financiera podría dispararse si se estancan estas promesas, algo a lo que se suma la peligrosa combinación de tensiones políticas y alto endeudamiento en Europa. Según detalla el informe, los mercados financieros crecieron de manera sostenida desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, y la bolsa de Wall Street ha registrado récords históricos en marzo que han comenzado a remitir ligeramente. En este sentido, los riesgos para las empresas con altos niveles de deuda en Estados Unidos conlleva una posible aceleración en el ritmo de ajuste monetario por parte de la Reserva Federal, que mantiene los tipos de interés en el rango de entre el 0,75 y el 1% tras la subida de marzo. Para el FMI es clave que se difumine la incertidumbre sobre política fiscal en Estados Unidos. Y es que pese a las promesas de Trump de apostar por un enorme plan de estímulo a través de una multimillonaria inversión en infraestructura y recortes de impuestos, la realidad es que estas propuestas no se han concretado. Y esta semana el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, reconoció que incluso podrían retrasarse. Vamos a ver, yo, en fin, entiendo que al FMI le entre prisa, pero a mí me parece que esto de decirle a un señor que, como quien dice, acaba de sentarse, venga, la reforma fiscal ya, es más por tocar las narices que otra cosa, ¿no? Es muy difícil de aplicar, o sea, que las políticas... Además, en el caso americano, los presidentes tienen una idea clara, ¿no? Que es que tienen 8 años de mandato. Si haces todo el primer día, no te queda nada, ¿sabes? Entonces, estos se marcan sus plazos, y yo creo que él lo que tiene muy claro es que efectivamente las inversiones del Estado en infraestructuras tienen que venir costeadas o bien por la propia fiscalidad americana o bien por la entrada de capital privado en el desarrollo de infraestructuras públicas, ¿no? Entonces, esa combinación que en Estados Unidos, pues que
si ves el modelo americano, tienen muchísimas carreteras de comunicación entre distintos pueblos que tienen son de Roosevelt, o sea que están absolutamente cierto, antes de la Segunda Guerra Mundial, es verdad. Y en esas carreteras no han echado ni alquitrán en muchas de ellas, o sea que son carreteras que se hicieron en su momento y que el mantenimiento es limitado y no se ha vuelto a invertir porque el Estado no ha tenido dinero en eso, ¿no? Entonces, hacer ese cambio, y yo creo que un poco contagiado de lo que nos ha pasado en Europa. En Europa las infraestructuras que hemos invertido pues son brutales, ¿no? De una era moderna. Entonces, de hecho, pues por ejemplo, se está hablando del AVE, ¿no? Y las posibilidades de lanzar el AVE por toda la costa oeste, hacerlo en la costa este, o sea, esas cosas que cuestan miles y miles y miles de millones de dólares, pues al final o tienes para pagarlo o no lo pagas. Que en Europa no era así, porque en Europa lo que hemos decidido es endeudarnos. Claro. Estados Unidos tiene también realmente un problema, que es que no se puede endeudar más. Porque está muy endeudado. Sí, y porque ha tenido costes altísimos en defensa, ¿no? Que cosa que... Pues la mitad del presupuesto mundial, del gasto mundial militar, la mitad es de Estados Unidos. Claro. Cuando tienes eso, es difícil que puedas dedicarle a hacer carreteras. Es interesante. Estados Unidos no puede endeudarse más, su principal, no acreedor, no, pero sí tenedor de dólares es China, si no me equivoco. China y Japón, sí. Y además, su principal, ¿cómo decir? Enemigo no lo sé, pero rival en el plano geopolítico es precisamente China, más que Rusia, ahora mismo. Eso es. Y resulta que la economía china, que parecía como mortecina hace solo un año y pico, porque la cosa no terminaba de arrancar y tal, ahora anuncia que ha crecido de una forma, hombre, bastante espectacular. Vamos a verlo. China, la segunda economía mundial, creció un 6,9% en el primer trimestre de este año, una décima más que en el último cuarto de 2016, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. Entre enero y marzo de 2017, el Producto Interior Bruto de China ascendió a 18,06 billones de yuanes, unos 2,62 billones de dólares. El gobierno chino se ha fijado para este año un crecimiento de la economía nacional de en torno al 6,5%, después de que en 2016 fuera del 6,7%, la cifra más baja para este país desde 1990. En el primer trimestre de 2017, la inversión aumentó un 9,2% interanual, mientras que las ventas al por menor, el principal indicador del consumo, subieron un 10% con respecto al mismo lapso de 2016. Sin embargo, en este último indicador llamó la atención un descenso del consumo de 0,4 puntos porcentuales con respecto al crecimiento registrado en todo el año pasado. La producción industrial entre enero y marzo creció un 6,8%, un punto porcentual más que el mismo periodo de 2016, aunque en este sector las firmas estatales, en proceso de reconversión, aumentaron más lentamente, un 6,2% interanual. Bueno, aquí hay una pregunta que hay que hacerse inevitablemente porque desde hace años, por lo menos 3, yo la vengo escuchando reiteradamente, que es hasta qué punto son creíbles las cifras que China da sobre sí misma. Hombre, yo creo que los datos de China, o sea, en el fondo la economía crece. El problema está en que las estadísticas chinas están manipuladas, claramente. O sea, lo que ellos es que tienen unos datos básicos y la salida de esos datos la hacen como ellos piensan que es mejor, ¿no? O sea, para que el mundo entero... La hacen para agradar a la gente. Sí, o a lo mejor no tanto, o sea, que ellos saben en qué momento tienen que sacar, o sea, porque date cuenta que si tú puedes dar un dato de crecimiento del 20% anual todos los trimestres, que es cuando se da el crecimiento del PIB, pues sería un dato que daría confianza a la economía china. Pero lo que están haciendo es que esos datos que manejan los van... Vamos, como se dice normalmente, pues preparando, ¿no? O sea, los van, en estadística se llama cocinar, ¿no? Los van cocinando y los ponen, pues a veces los aceleran y los sacan calientes y otras los meten en el congelador y los enfrían, ¿no? De tal manera que ellos estudian cómo el mercado está dispuesto a recibir esa información y se la dan. Entonces, hay momentos en los que a lo mejor el dato es muy bueno, en vez de dárselo en ese momento, lo reservan y dentro de 6 meses lo comunican, ¿no? Porque hay una cosa en las relaciones que he tenido yo con todo el tema de información china, es
que para ellos el tiempo es muy poco importante. O sea, como concepto, como el concepto europeo que tenemos de prisa. Sí, lo administran de una manera completamente diferente. Eso es, verdad. Ellos no tienen la idea de que, como en Europa, que nosotros todo lo necesitamos ya, ¿no? Ellos saben que tienen buen crecimiento, que se están fijando en ellos, y entonces que aunque los datos a veces sean reales o no, pero que su forma de presentarlos es distinta. Entendido. Los que han dado unos datos fantásticos son los japoneses, de superávit comercial. Acuérdese que hace nada, aquí todo el mundo estaba hablando del colapso y de la decepción, el fracaso y tal, del milagro japonés. Bueno, pues milagro no es, y resurrección tampoco, pero los datos de superávit comercial realmente son fantásticos, y Antonio Banda sabe por qué. Vamos a ver la información. Japón registró un superávit comercial de 614.722 millones de yenes, unos 5.271 millones de euros en marzo, su segundo mes consecutivo de excedente desde el comienzo de año. El superávit de marzo fue, no obstante, un 17,5% interanual menor al logrado en el mismo mes de 2016 y un 24,4% inferior al registrado en febrero, según los datos del Ministerio de Finanzas. Las exportaciones japonesas crecieron en marzo un 12% interanual, hasta los 7,23 billones de yenes, unos 61.956 millones de euros. Las importaciones aumentaron aún más, un 15,8% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 6,61 billones de yenes, 56.679 millones de euros. Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 319.805 millones de yenes, 2.740 millones de euros, un 9,2% interanual menos. Con la primera economía del mundo y su segundo socio empresarial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un saldo positivo de 628.139 millones de yenes, 5.383 millones de euros, un 8,1% menos que el mismo mes del 2016. En cuanto a la Unión Europea, tercer socio comercial de Japón, obtuvo un excedente de 68.428 millones de yenes, 586 millones de euros, una cantidad un 35,5% inferior a la registrada en marzo del año pasado. Bueno, la mala noticia es que ese éxito tiene secreto, y la buena noticia es que Antonio Banda conoce ese secreto. Bueno, más que un secreto, es algo que los japoneses llevan haciendo desde que está Abe en el poder, ¿no? Que es claramente forzar a su economía, que estaba un poco abandonada de la mano de todos, ¿no? O sea, sí. Japón estaba ya considerado como algo ahí que no tenía ni pies ni cabeza. Pues lo que está intentando es conseguir que a través del control de su divisa, es decir, del yen, a través de la debilitación y la posibilidad de incrementar, pues eso mismo, el propio superávit comercial viene de la mano de incrementar todo tu negocio con los grandes países con los que tienes relación, ¿no? Ve que China como vecino y cómplice a la hora de crecer es una buena fuente de tu superávit comercial. Quizás China había vendido muchísimo producto a Japón, y ahora esa relación se está incrementando en beneficio de Japón, ¿no? Que estaba un poco abandonado. Y luego tienes el lado de que efectivamente, al tener tu divisa más débil, pues tienes interés de productos que habíamos olvidado, ¿no? Japón hace 20 años era el gran referencial, o sea, tenías productos japoneses, tenías productos japoneses en todos los aspectos, no solamente electrónica, ¿no? Sino de consumo, y eso pasó porque se fortalece el yen y esos productos son carísimos para comprar. Y esta es una lección importantísima para Europa, porque aquí los estados han perdido la capacidad para manejar la moneda, que es un instrumento clásico de la política económica, porque ahora todos dependemos de un Banco Central Europeo que funciona ¿con qué criterios? Pues eso debe ser una risa meterse en una reunión de esas. Bueno, los criterios que utilizan son fundamentalmente de análisis económico de las distintas áreas. Claro, y las distintas áreas son tan distintas. Claro, que al final, pues, la que más pesa es la que más cabeza, la que más fuerza a hacer las cosas, ¿no? Y de hecho, pues ya lo ves, estamos con tipos a cero, y ya el Banco Central Europeo ha dicho que probablemente los tengamos los próximos 18 meses. ¿Qué ocurre? Que es que hay economías que no crecen. Nosotros, España, estamos creciendo. Sí. Estamos creciendo. El FMI del que hemos hablado antes dice que vamos a crecer más del 2,5%. Eso es. El ministro dice que incluso a lo mejor llegamos al 3%. Y a nosotros, o sea, no estamos en la misma situación que Francia o Alemania, que están prácticamente sin crecimiento.
Exacto. Entonces, a nosotros nuestras medidas serían muy distintas a las que tendría que aplicar Alemania. Y sin embargo, el Banco Central Europeo sigue aplicando las que le interesan a las economías grandes, ¿no? Cosa que hay que tener en cuenta a la hora de entender lo que pasa en la Unión Europea. Y también a la hora de que usted sepa qué hacer con su dinero. Porque en este contexto, usted estará preguntando, ¿y yo qué hago con estos 3.000 euros que tengo en el banco? ¿Dónde los meto? Bueno, pues philcapital.com tiene un instrumento que le permite a usted saber dónde puede meterlos para obtener el mejor rendimiento en condiciones de seguridad, según los riesgos que usted quiera asumir. Es un programa robotizado que funciona de una forma muy sencilla. Usted entra en philcapital.com, allí pues le piden una ficha que usted tiene que ir rellenando, datos por supuesto confidenciales y no son personales los que le piden, son en fin, pero qué quiere hacer usted con su dinero, y en función de sus expectativas, philcapital.com le escupe, por así decir, una panoplia de propuestas. Panoplia con la que usted va al banco y le dice al del banco: Marcelino, mi dinero, aquí. Marcelino dirá: ¿no te interesaría más esta oferta que hemos sacado nosotros? No, Marcelino, aquí. Y Marcelino pone su dinero, que es suyo de usted, donde usted quiera, que para eso el dinero es suyo de usted. Y esto es gratis. Si además quiere usted que todas las semanas philcapital.com le diga cómo va la cosa y ese dinero que usted ha metido, cómo está funcionando y si puede cambiarlo y a dónde, también lo hace philcapital.com. Lo hacemos para cada cliente de forma distinta y según su necesidad. O sea que nosotros seguimos confiando en que la gente tome el control de su dinero y que no se lo ceda a su banco. Porque el dinero es suyo, que es de lo que se trata, que usted sea dueño de su dinero, que ya está bien, hombre. Pues sí. Antonio Banda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.